La serpiente, de Fernando Martín Iniesta. El tráfico era pesado cuando me dirigí a casa de Albert. Habían caído las primeras lluvias del otoño y las calles brillaban resbaladizas bajo la luz de las farolas. En la larga avenida la circulación era lenta. Los semáforos, en sus intermitencias, habían cedido su acción reguladora a los guardias, lo que creaba un irritante caos circulatorio. Eran las 10 menos cuarto de la noche cuando conecté la radio en busca de cualquier melodía ramplona que me distrajese durante el recorrido. Transmitía en aquel instante un boletín de noticias. Cuando me disponía a cambiar de emisora, una curiosa noticia detuvo mi mano. En una céntrica avenida, un taxi ha atropellado a una serpiente pitón de 3 metros de largo y 15 centímetros de grosor que circulaba por la calzada. Lo curioso de la noticia era que por aquella zona residencial no había ningún circo ambulante y en el zoológico aseguraban que no se había escapado ninguna serpiente de esas características y de ninguna otra. ¿Qué podía hacer una serpiente pitón caminando tranquilamente por aquella zona? ¿Cómo había llegado hasta allí? ¿Quién era su propietario? ¿Desde cuándo se dejan sueltas a las pitones para que paseen por la ciudad? Esta y otras preguntas se las formulaba el locutor. La policía había confirmado que en ninguna comisaría se había presentado denuncia sobre la pérdida o la fuga de un animal semejante. Cambié de onda a la radio hasta dar con un programa musical. Pero aquellas preguntas que se había formulado el locutor y otras que me fueron surgiendo martillearon mi cabeza. Logré aparcar casi en la misma puerta de la casa de mi amigo. Pulsé el timbre y nadie me respondió. Creyendo haberme equivocado de número, confirmé, consultando la agenda, las señas de Albert. No había sufrido ningún error. Volví a pulsar el timbre, esta vez con insistencia, y nadie respondió a mi llamada. Albert era persona que se caracterizaba por su puntualidad, por lo que me extrañó no poco aquella ausencia. Al telefonearme para pedirme que fuese aquella noche a su casa, sobre las 10, me había especificado que estaría esperándome desde las 9:30. El motivo de aquella entrevista era importante, al menos para él. Quería que le financiase un espectáculo erótico musical, cuyo libreto había escrito el año anterior y cuya música había compuesto el maestro Rullán, el más conocido y famoso del género en el país. Yo le había puesto algunas condiciones, entre ellas que se contratase a una famosa vedette llamada Norma Rossi, que actuaba por entonces en París. La conversación telefónica que había motivado aquella cita fue breve. Hola. Hola. Tengo buenas noticias, me insinuó Albert. Es necesario que nos veamos esta noche. ¿No puedes adelantarme nada? Es una sorpresa maravillosa. ¿Entonces? ¿Puedes venir a casa a las 10? Sí. Te esperaré desde las 9:30. No faltes. No faltaré. Volví a pulsar el timbre. Nada. Pensé que debía haber salido a buscar cualquier cosa y que no tardaría en regresar. Como hacía frío y era bastante la humedad por la lluvia caída, decidí esperarle dentro del coche, aparcado casi en la misma puerta. Lo veré cuando regrese. Fumé varios pitillos antes de mirar el reloj. Eran las 11. Antes de marcharme, 1 hora de espera me pareció demasiado. Por si Albert se hubiese quedado dormido, cosa poco probable, volví a pulsar el timbre. No hubo respuesta. Regresé a casa. A la mañana siguiente, al despertarme, con ese carácter mecánico que tiene la costumbre, me puse una bata y recogí tras la puerta la botella de leche que me dejaba cada mañana el lechero, junto al periódico. Después de prepararme un café, miré el diario. En la primera página y a 2 columnas
venía la noticia del hallazgo del cadáver de Norma Rossi, muerta por estrangulamiento en extrañas circunstancias. La reseña periodística no aclaraba mucho más que los titulares. En un edificio de apartamentos situado en un barrio céntrico y lujoso, se había hallado muerta la famosa vedette Norma Rossi en circunstancias extrañas. Después, unos datos biográficos sobre la estrella que trabajaba en París habitualmente. ¿Qué hacía Norma en nuestra ciudad? Fue lo primero que me pregunté. Sabía que, desde hacía un año, Albert había intentado ponerse en contacto con ella sin lograr una promesa de compromiso. Yo estaba decidido a producir ese espectáculo, pero con una primera figura, y Norma nos había parecido ideal. Según me había dicho Albert, tenía firmado un contrato por 5 años con aquella sala parisina, y sería casi imposible, por tanto, que ella pudiera actuar con nosotros antes de su cumplimiento, por lo que desde hacía unos meses habíamos dejado dormido el asunto. Sin embargo, Albert me seguía llamando esporádicamente con nuevas proposiciones que yo no había aceptado por parecerme poco seguras. Su última llamada había sido la tarde anterior, citándome en su casa y olvidándose de la cita, al parecer, ya que me harté de esperarle. Volví a releer la noticia del periódico como si buscase, entre líneas, el secreto de aquella extraña muerte de Norma. Personalmente apenas la conocía, solamente la había visto actuar en 2 ocasiones y mi interés en que fuese la vedette de aquel espectáculo estaba justificado, ya que Norma, además de poseer excelentes dotes de cantante y bailarina, representaba una nueva forma de erotismo, precisamente aquella que yo había advertido en el texto de Albert y que tan poderosamente me había llamado la atención hasta el extremo de comentarle: ¿Qué has pretendido, Albert? En una época en la que el erotismo ha perdido su misterio, buscar lo que hay en él de demoníaco, ¿y si no lo hay? Al parecer, yo lo he encontrado. Confieso que me pareció presuntuoso el intento. Realmente, solo unos pobres ingenuos, asociando el erotismo a un complejo de culpa, pondrían en nuestro tiempo mitificarlo hasta ese extremo. Pero debo confesar que al menos, como literatura, Albert había logrado ese hálito misterioso del que hablábamos. Sin embargo, pensaba, y nunca se lo dije, que la música, el decorado, el vestuario y todo ese oropel con que vestiríamos el espectáculo mataría o apagaría ese ambicioso intento de Albert. Ambos pensábamos que solo una figura de la talla de Norma podría salvar aquel intento, por lo que era imprescindible que lo interpretase. Sin ella, aquello sería otra cosa. De acuerdo en este punto, decidimos esperar hasta encontrar a alguien que pudiera suplantarla. Acababa de servirme la segunda taza de café cuando sonó el timbre de la puerta. No esperaba la visita de nadie, y menos a aquella hora. Mis amistades sabían que acostumbraba a trasnochar y me levantaba tarde. No podía, por tanto, ser nadie conocido, ya que lo lógico sería telefonearme primero. Pensé que sería una equivocación, alguien que se había confundido de piso, cosa que sucedía con bastante frecuencia. El timbre volvió a sonar. Por la firmeza y seguridad con que lo habían pulsado, no era un error. Quien fuese, sabía dónde estaba llamando, y al parecer tenía prisa o estaba impaciente por saber si me hallaba en casa. Abrí la puerta. Frente a ella estaba Albert. Un Albert sin afeitar, con aspecto de no haber dormido y con una gabardina mojada por la lluvia. Su cara era la de un hombre abatido, con los ojos desmesuradamente abiertos. Tuve que ayudarle a entrar y a sentarse en un sillón. Parecía no ver nada de lo que le rodeaba. Tras tomar una taza de café que tuve que poner ante su boca, y después de cubrirse la cara con las manos y permanecer así un rato, logró decirme: ¿Lo sabes?
Por toda respuesta le mostré la primera página del periódico y él asintió con la cabeza. Hubiera deseado que descansara y se tranquilizara antes de escuchar lo que, estaba seguro, tenía que decirme, pero comprendí que únicamente hablando, sabiéndose escuchado y comprendido, podría recuperar algo de paz. Tras una larga pausa, comenzó su relato. Debes saber que en ningún momento he perdido el contacto con Norma. Fui a visitarla a París. Tras mucho insistir por mi parte, se decidió a conocer la obra que queríamos que interpretase y se la envié. Y a las pocas semanas recibí esta carta de ella y me tendió un sobre con una cuartilla color rosa escrita con letra picuda y de ágiles trazos. «Puedes leerla», me dijo. Extraje del sobre la cuartilla y leí. «Querido amigo, he leído su obra. Me ha interesado extremadamente, aunque creo que es susceptible de mejorarla, y para ello podrían servirle mis experiencias personales. Estaría dispuesta a interpretarla, siempre que usted aceptase mis sugerencias. Iré a visitarle dentro de unos días. De viva voz conocerá mis observaciones. Hasta entonces, suya, Norma». Le devolví la carta y respeté su silencio, que rompió pronto. Me telefoneó para avisarme de su llegada, rogándome que buscase un apartamento donde nadie pudiese reconocerla, ya que vendría de absoluto incógnito. Así lo hice y... por eso me telefoneaste ayer, ¿no? Sí, pensábamos estar de regreso en casa a las 10. Confiaba que la entrevista fuese positiva y... Sigue, por favor, con tu relato. Dudó antes de proseguir y tras quitarse unas imaginarias sombras de los ojos, con dificultad siguió. Ayer fui a esperarla al aeropuerto. Me llamó la atención que solo trajese como equipaje un pequeño maletín y una gran cesta de mimbre. Inmediatamente me pidió que la llevase a su alojamiento y al entrar en él se sintió feliz al ver el gran ramo de flores que había mandado traer para ella. «Parece haber adivinado mi gusto», me dijo. «Amo los apartamentos de una sola pieza, aunque sean solo para unas horas». Yo había tenido mis dudas al escoger el alojamiento. Por eso, al comprobar que había acertado, no pude disimular mi satisfacción. «Tengo poco tiempo, y usted lo sabe, por lo que será mejor que hablemos del asunto que me ha traído aquí». «Como prefiera. Tendremos la oportunidad de conocernos mejor, pero por hoy debe bastarle, mi querido amigo, con que sea capaz de hacerle comprender que necesito de usted, que su obra ha sido el gran sueño de mi vida, y hasta que leí su libreto no había encontrado a nadie capaz de... ¿cómo se lo diría? Comprenderme y escribirla para mí. Perdone, pero... sí, por favor, no se moleste. Lo que ha hecho está muy bien, pero... yo quiero algo más. Usted ha pretendido desatar las fuerzas demoníacas que hay en el amor y... sí, le ruego que me perdone. Ha sido... tímido. Sí, eso es, tímido. Creo que mis personajes... ese hombre... usted lo ha dicho. Ese hombre. Pero en el amor hay otras fuerzas que usted ignora. No la comprendo. Claro, todavía no me comprende, pero he venido a eso precisamente, a que vea y comprenda. Confieso que no comprendía nada y comencé a sentirme incómodo. Norma, la gran figura, tenía una mirada misteriosa y extraña, como lejana y desconocida. Una mirada que llegó a asustarme. ¿Será capaz de transformar en palabras lo que va a ver? ¿Lo intentaré? Eso es lo que busco. Llevar al espectador con solo palabras toda la fuerza de unas imágenes que solo usted puede ver.
¿Quiere volverse de espaldas? Gracias. Es solo un instante. Cuando le avise, puede mirarme. Gracias. Me volví de espaldas, tal como me había indicado, y esperé, preso de una extraña excitación, que Norma me indicase que podía volverme. Sabía que, ante mi vista, se me iba a ofrecer un espectáculo insólito, pero ni siquiera la curiosidad pudo alejar de mí un cierto temor. Ya puede volverse. Lo hice. Norma se había desnudado completamente y estaba echada sobre la cama en un gesto de entrega infinito. Con voz suave me susurró: no se mueva, vea lo que vea, no haga el más mínimo movimiento y guarde silencio, silencio, silencio. Norma había abierto la misteriosa cesta de mimbre y de ella salía lentamente, precedida de un leve silbido, la cabeza monstruosa de una serpiente. Norma había cerrado los ojos. Su respiración se hacía más inquieta en un cada vez más largo flujo y reflujo de sus pechos. Con la mano derecha, como si trazase misteriosas llamadas, lentísimas llamadas, imitaba el cadencioso movimiento de la serpiente. Esta, como movida por una fuerza invisible, quedó unos instantes balanceándose, como contemplando aquel bellísimo cuerpo de mujer que, desnudo y vivo, se le ofrecía. Después se dirigió hacia el lecho, rozó levemente una de las piernas de Norma, que, como presa de un placer desconocido, lanzó un breve suspiro. La mano seguía llamando a la serpiente, invitándola a que reptase por su cuerpo, a que se confundiera con su piel, a que la hiciese estremecer en un paroxismo que yo adivinaba desconocido y terrible. Me sentí paralizado, incapaz de un gesto, de una voz. El espectáculo era sobrecogedor. La serpiente había llegado hasta sus muslos y los recorría lenta y voluptuosamente. La cabeza, la bífida lengua, parecía detenerse en aquel rubio monte de Venus para seguir ascendiendo por el vientre. Llegaba hasta los pechos y casi con una voluptuosidad humana fue trazando unas precisas curvas sobre ellos, como acariciándolos, como adivinando la necesidad que alentaba en aquella piel y en aquellos pezones. Fue entonces cuando Norma comenzó a agitar su pecho volcánicamente y de sus labios partió un grito desgarrado y casi agonizante, y se agitó inconteniblemente en el lecho mientras intentaba abrazarse desesperadamente a la bestia. La serpiente entonces, excitada y temerosa, como despertada a unas sensaciones desconocidas, abrazó con sus anillos las piernas, el cuerpo y la garganta de Norma, hasta hacerle confundir el grito de placer con el de la muerte. Las serpientes tienen una rica simbología en diversas culturas a lo largo de la historia. En la mitología, la serpiente ha sido un símbolo ambivalente, a menudo representando dualidades y conceptos opuestos. En muchas culturas, las serpientes arrojan su piel,
lo que se interpreta como un símbolo de renovación y resurrección. Esta cualidad ha llevado asociaciones con la regeneración y la transformación espiritual, así como la eternidad. En la mitología griega, la serpiente se asocia con el caduceo, un símbolo de Hermes, el mensajero de los dioses, que representa el conocimiento y la comunicación. También se relaciona con la serpiente en el jardín del Edén en la Biblia, donde la serpiente tentó a Eva con el fruto del árbol del conocimiento. Podríamos identificarlo con Prometeo, puesto que vendría a darle conciencia y conocimiento al ser humano. Las serpientes a menudo se consideran guardianas de tesoros o lugares sagrados. En la mitología nórdica, la serpiente Jomungardr rodea al mundo y representa una fuerza poderosa. En la cultura china, el dragón, a menudo con forma de serpiente, simboliza la fortaleza y la protección. También pueden simbolizar el peligro y la traición debido a su veneno. Eso se refleja en su representación en la medicina, donde a menudo se utiliza como símbolo de toxicidad. También se asocian con el ciclo de la vida y la muerte, debido a su capacidad para arrojar su piel y su presencia en rituales funerarios en algunas culturas. En la mitología egipcia, la serpiente Uraeus representa la protección y la muerte. En algunas tradiciones se perciben como adversarios o agentes del mal. Esto se puede ver en las representaciones de la serpiente en el cristianismo, como el engañador en el jardín del Edén. Sin embargo, en la espiritualidad hindú y budista, se cree que la energía Kundalini, representada como una serpiente enrollada en la base de la columna vertebral, es una fuerza espiritual que puede ser despertada para alcanzar la iluminación. Y como hemos visto en este relato, también tiene una simbología erótica de sexualidad y fertilidad. Esto se ve en la diosa griega Afrodita, que a veces se representa con serpientes, y en las prácticas de algunas culturas indígenas americanas. Y bueno, quizá Freud podría pensar que tiene una cierta forma fálica. Bueno, supongo que algunos ya sabéis que vivo en Australia y la serpiente es de una gran importancia en la mitología y la cultura de los aborígenes australianos. Su simbología varía según las diferentes comunidades y regiones, pero en general se considera que es un ser espiritual poderoso y a menudo se la asocia con la creación, la renovación y la conexión con la tierra. En muchas tradiciones son vistas como seres ancestrales que jugaron un papel fundamental en la creación del mundo y la formación de la tierra, aquello que los aborígenes llaman el tiempo del sueño, que vendría a ser como un tiempo mitológico. Se cree que estas serpientes dejaron su huella en el paisaje a través de su viaje y actividades, creando ríos, montañas y otros puntos geográficos. También son guardianas de lugares sagrados como fuentes de agua, pozos y cuevas. Los aborígenes creen que estas serpientes protegen y cuidan de estos lugares y se espera que los visitantes respeten su presencia. En no pocas ocasiones están asociadas con la fertilidad y la renovación de la tierra. Su aparición se interpreta como un augurio positivo para la cosecha y la prosperidad. Al igual que en otras culturas, representan el ciclo de la vida y la muerte. Su capacidad para arrojar la piel se interpreta como un símbolo de renovación y transformación espiritual.
y a menudo son protagonistas de historias y enseñanzas espirituales transmitidas de generación en generación. Estas historias pueden contener lecciones morales importantes para la comunidad. Aparecen a menudo en el arte aborigen, incluyendo pinturas rupestres, diseños en arena y tallas de madera. Estas representaciones visuales a menudo tienen un significado ceremonial y espiritual. Y bueno, yo como vengo de España y en Europa las serpientes no suelen ser muy peligrosas, me costó un poco ponerme el chip de que tengo que tener cuidado cuando camino en el campo. Recomiendan llevar botas muy altas, no salirse del camino, un poco como Caperucita Roja, y, en fin, no enfrentarse a ninguna serpiente. Por lo general son tímidas y se esconden, pero es mejor no molestarlas. Y si paseáis con un perro, pues vigilad que no ponga el hocico en ningún arbusto o planta porque nunca sabes lo que puede aparecer. Australia es conocida por albergar a algunas de las serpientes más venenosas y peligrosas del mundo, y no es un chiste. Bueno, en realidad en Australia casi todo te puede matar, pero bueno, algún día os hablaré de la fauna australiana. Pero de momento nos vamos a centrar en nuestros queridos reptiles. Es verdad que no todas son venenosas, pero las que lo son tienen unos venenos potentísimos y cuando te pica tienes que actuar con rapidez. Quizá la más peligrosa y tóxica sea la taipán. Es la serpiente más venenosa del mundo. Sí, como lo oís, la más venenosa del mundo. Es muy posible que no sobreviváis a su picadura. Por lo que he oído, en 15 minutos podéis estar defenestrados. Por suerte son tímidas y rara vez se encuentran con personas. La serpiente marrón. Hay varias especies, pero son bastante agresivas cuando están amenazadas. Yo he oído que incluso llegan a perseguirte. Son responsables de la mayoría de las picaduras en Australia, pero gracias a la disponibilidad de antídotos, las muertes por picadura de serpiente marrón son relativamente raras. La serpiente tigre. No es tan agresivo, pero su veneno es extremadamente potente. La serpiente de cabeza de cobre. Es conocida por su veneno neurotóxico. La serpiente de vientre escarlata. A pesar de su hermosa apariencia, con colores brillantes, este reptil es especialmente venenoso. En otros lugares no sé, pero aquí recomiendan que no te muevas, si puedes estarte lo más quieto posible y si puedes vendarte la zona afectada, si puedes con un vendaje mejor, si no con una camisa o cualquier cosa, algo que impida que el veneno se mueva en exceso. Hay que actuar lo más rápidamente posible, si puede ser identificar a la serpiente, si no, pues no sé qué tratamientos deben dar. Supongo que por los síntomas pueden saber qué antídoto darte. Ya os digo, algún día os hablaré de la fauna australiana porque aquí todo te puede matar, incluso las personas. Bueno, espero que os haya gustado este relato y esta pequeña disertación por los animalitos y recordad, no les hagáis daño porque a fin de cuentas son muy importantes para la ecología. Espero que no tengáis muchas pesadillas con estas criaturitas reptadoras y que tengáis muy buenas noches, mis queridas criaturas oscuras.
Adiós.